Como comenté del tema de vacunas, tenemos los turnos dados hasta el día viernes, así que todos esos turnos dados hasta el día viernes están garantizados y luego estaremos pendientes del arribo de un nuevo vuelo, ¿no es cierto? Y de los comentarios del señor ministro del Interior, digamos, todos los países que tienen circulación viral o en cualquier lugar donde haya circulación viral, naturalmente hay un riesgo que algún cambio genético del virus genere una nueva variante. Eso es así en todos los países del mundo y la Argentina no es la excepción, porque toda la Argentina tiene una circulación viral muy intensa. Así que podría ocurrir en cualquier lugar de la Argentina, así como ha ocurrido en otros lugares. Lo que tenemos que hacer muy importante y estamos haciendo en la ciudad, rastrear y testear y aislar, que es un mecanismo muy importante para evitar la contagiosidad y por lo tanto la posibilidad de nuevas variantes. Y también, por supuesto, intensificar la campaña de vacunación. Vacuna que nos entregan, vacuna que aplicamos en los siguientes 7 días, porque son dos mecanismos muy importantes para evitar que eso en la ciudad o en la Argentina pudiera ocurrir, ¿no? Y a ministro Orlando Morales, de Cadena 3. Seguramente en breve el gobierno de la Nación va a dar a conocer nuevas medidas. ¿El gobierno de la ciudad va a acompañar la decisión del gobierno nacional o van a tomar seguramente lo que pasa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, van a ir al lado o van a tomar ustedes sus propias medidas? Y la otra pregunta, si usted me permite, ¿cuál es la realidad de la ocupación de camas de terapia intensiva? Porque hay muchos comentarios y la población está media como asustada sobre ese tema. Bueno, en cuanto a las medidas, nosotros ya hemos expresado nuestra mirada epidemiológica y sanitaria, ¿no es cierto? Hace 4 días hemos tomado en cooperación y dialogando con la provincia de Buenos Aires y con la Nación, los diferentes ministerios de salud, hemos llegado a la conclusión que el principal mecanismo de transmisión en estos días y semanas tenía mucho que ver con los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, sobre todo en el periodo en que el clima empezó a ser un poco más agresivo y hubo muchos días de lluvia que hizo que mucha gente esté en el interior con poca protección. Nos hemos acostumbrado a no usar el barbijo en el interior y es lo que tenemos que cambiar. Los interiores son lugares para usar barbijo. Entonces hemos acordado un conjunto de medidas para directamente disminuir críticamente los mecanismos que estábamos observando, que eran básicamente los encuentros sociales, familiares y laborales, como les contaba, y también la nocturnidad, donde los protocolos claramente se cumplían en menor proporción o en algunos lugares directamente no había ningún cumplimiento. Así que esas medidas fueron tomadas hace 3 o 4 días. En general, en esta enfermedad siempre se ve 7 a 10 días después de los eventos las consecuencias, las negativas como las positivas. De hecho, estamos hoy por hoy reportando todos los casos que han ocurrido en la Semana Santa. Y en los próximos seguramente 5 o 6 días estaremos viendo el impacto de las medidas que tomamos hace 3 o 4. Así que nuestra mirada es que, dado que hemos tomado un conjunto de medidas que son significativas, evaluar primero el impacto de estas medidas y en base a ese resultado proponer si hace falta tomar diferentes otras medidas que acompañen este momento. Así que esa es nuestra mirada epidemiológica. De todas maneras, una cuestión es nuestra interpretación técnica y sanitaria sobre la realidad y otra, como siempre decimos, somos parte de una nación y toda regulación, reglamentación o disposición del Gobierno Nacional que tenga la legitimidad y la autoridad para tomarla, por supuesto que siempre la vamos a acatar. Y lo segundo que me preguntabas en términos de las camas. Lo primero que me gustaría decirte es que vos usaste la palabra susto y la verdad es que es una mala palabra en el sentido de que no es el escenario ideal para lo que necesitamos, que es un conjunto de ciudadanos que tengan claridad de lo que está pasando, que tengan información precisa de qué pueden aportar y hacer para evitar lo que está pasando y que tengan una disposición a la cooperación para poder poner de sí cada uno una colaboración en un escenario de confianza en la información que le damos y confianza en que tiene que aportar algo, que seamos capaces todos de hacer algo cada día. De manera que más que susto, yo creo que lo que hay que tener es ciudadanos activos, con una clara convicción de lo que tiene que hacer y lo que puede aportar en cada día. Y en cuanto a las camas, lo he dicho en muchas oportunidades, pero lo voy a volver a repetir aquí.
si uno mira los dos grandes subsectores, ¿no? Entendiendo al subsector privado como aquel que agrupa a todos los efectores privados, efectores de la seguridad social, de los universitarios y del gobierno nacional que están en el territorio porteño, allí nosotros tenemos 1.550 camas declaradas por ellos mismos como camas operacionalizadas, es decir, que están funcionando para la terapia intensiva, de las cuales, si ustedes toman el peor momento que tuvimos el año pasado, en agosto, ellos habían ocupado unas 650 camas para pacientes con enfermedad COVID en la terapia intensiva. 650 camas fue el pico de agosto en aquella oportunidad. Al día de hoy, las camas ocupadas son 560, es decir, que no hemos alcanzado aún ese valor. ¿Y por qué razón al día de hoy están tan ocupados como en agosto del año pasado? Porque la realidad es que si bien tienen menos pacientes COVID, están igual de ocupados. Y básicamente porque esta curva creció muy aceleradamente, ocupó muy rápidamente las camas y aún no le dio tiempo a los efectores privados de dar de alta a las personas que tienen otro tipo de patologías, que venían recuperando procedimientos y tratamientos que no se habían podido hacer en el año anterior. De manera que estamos en unos días muy particulares donde los casos de los pacientes internados con otras enfermedades aún no han terminado de darse el alta, no ha impactado aún la suspensión, la postergación de los cuidados de otras enfermedades que no sean urgentes y ya tenemos muchos pacientes COVID ocupando las camas. En la medida que en los próximos días se pueda seguir dando de alta a aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades y que posterguemos algunos procedimientos y tratamientos que pudieran ser postergados, por supuesto, no los que son urgentes o emergentes, seguramente podremos volver a poner a disposición la cantidad de camas que pusimos el año pasado y esa situación se podrá ver un poco mejor. Y en el sector público lo mismo. Ustedes fíjense que nosotros tenemos hoy 260 camas ocupadas con personas que tienen enfermedad COVID en la terapia intensiva, 260 camas. El año pasado llegamos a 330 y estamos haciendo todo un trabajo para ampliar y volver a poner en disposición unas 500 camas de terapia intensiva para esta patología. De manera que estamos en los días donde tenemos que terminar de dar de alta un grupo de pacientes para poder poner toda la capacidad de la ciudad y darle, como siempre le hemos dado, el cuidado apropiado a cada uno de los ciudadanos. Ministro, buen día. Cristian Varela, de Radio Nacional. Hoy hay un paro docente en la ciudad de dos gremios, entre ellos el mayoritario, que pide la suspensión de la presencialidad. Quería consultarle si el gobierno ratifica su posición frente a mantener la presencialidad en las escuelas. Y si me permite un segundo tema, trascendió la muerte de un estudiante del bachiller de orientación artística Antonio Berni en Almagro. Quería consultarle si hay algún dato al respecto, si se contagió dentro del establecimiento o en algún otro ámbito de su vida. Gracias. Gracias a vos, Cristian. Del segundo tema no tengo información, con lo cual lamentablemente no te puedo contestar, pero lo voy a averiguar y después te lo puedo decir. Del primer tema nosotros la información que tenemos, información publicada de muchos países del mundo, sobre todo europeos, pero nuestra propia información es bastante contundente y lo hemos visto en otros escenarios, no solamente de la educación, lo hemos visto también en el teatro, en otros escenarios de la vida diaria, que cuando nosotros cumplimos estrictamente los protocolos recomendados, el grado de contagio es extremadamente pequeño y no le agrega a la epidemiología de la ciudad ninguna dificultad. De manera que lo que sí, por supuesto, que los adolescentes, los niños y niñas de edad escolar, por supuesto que han intensificado su socialización mucho antes de iniciar con la escuela. Lo hemos visto en el pico epidémico que tuvimos a lo largo de fin de año pasado y enero de este año, ¿no? Que fue muy fuertemente influenciado por gente de edad joven y adolescentes. De manera que lo que está pasando en el grupo de personas menores de 40, yo diría en términos genéricos, es que ha tenido una intensificación muy importante de los casos, pero particularmente en el grupo escolarizado no se vincula con el contagio escolar, sino se vincula con la vida social y comunitaria que ellos ya tienen, lo que les cuesta mantenerse aislados de la vida social y comunitaria, lo que hace que, por supuesto, sean personas que se exponen en escenarios sin protocolos, que es lo que pasa en el día a día, dentro de los domicilios, en los lugares de encuentro, que es justamente lo que estamos trabajando ahora para mitigar o disminuir críticamente. Así que desde esa mirada creemos que la presencialidad es tan importante para todas las dimensiones de los chicos, no solamente el aprendizaje curricular y la escuela,
ha demostrado con los protocolos ser tan poco influyente en la generación de nuevos casos, y además es un lugar donde los niños aprenden a cómo cuidarse y cómo cumplir un protocolo, que no es un tema menor, creemos que es muy conveniente seguir insistiendo en que la presencialidad en la escuela no solamente no es un problema, sino que colabora con la salud integral y con el aprendizaje de los niños de cómo cuidarse de esta enfermedad. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Montserrat Brizuela, de IP Noticias. Para complementar esto de la presencialidad en un terreno especulativo, si podríamos quizás vaticinar que en caso de que quieran cerrar las escuelas a nivel nacional, no por una disposición de capital, empezar por los chicos más grandes, quizás de secundario, y priorizar a los más chiquitos, que sabemos que son quienes transitan quizás más benévolamente el virus y los que más necesitan y menos pueden conectarse a través de una tablet o de una computadora. Y segundo, ¿cómo está viendo el tema de la movilidad? Vengo de Constitución, hay muchísima gente obviamente viajando hacia sus trabajos y también hacia las escuelas. Sí, están apuntalando con el tema de los controles en los principales centros de transbordos. Gracias. No, gracias a vos, Montserrat. Bueno, del primer punto te diría, para nosotros la presencialidad en la escuela es muy importante y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos sociales necesarios y del gobierno también para poderla mantener en todas sus dimensiones y en todos sus niveles. Ahora, en cuanto al transporte público, es un punto esencial. Nosotros hablábamos de encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, la nocturnidad como un lugar donde el cumplimiento de protocolos es bien inferior, y el tercer componente de lo que estábamos hablando es el transporte público. Buena parte de lo que vos estás describiendo es transporte público que no es de jurisdicción de la ciudad, pero todos tenemos algún transporte público jurisdiccional. Nosotros tenemos los subtes, algunas líneas de colectivo, y estamos intensificando permanentemente y estimulando los controles para que solo las personas que tienen permiso para tomar el transporte público lo tomen, pero sobre todo también que se cumplan los protocolos. Y aquí es muy importante que todos, Gobierno Nacional, Gobierno de la provincia y Gobierno de la ciudad, trabajemos colaborativamente para evitar al máximo los aglomerados en el transporte público, porque es bien sabido en el mundo que es un sitio de contagio. Y para ello nosotros en la ciudad hemos dispuesto un cambio en la última semana, que es justamente organizar que todas la economía de los negocios barriales, de los lugares económicos de la ciudad de Buenos Aires, abran a partir de las 10 de la mañana, no puedan abrir antes, justamente para que disminuir la cantidad de personas que están en el transporte público, estirar a lo largo de la mañana la gente que se moviliza. Pero también es importante que cada uno de nosotros tiene que aportar una parte en esto, ¿no? Toda aquella persona que puede ir caminando, que puede ir en bicicleta, que puede ir con transporte privado, se han liberado los lugares de estacionamiento en la ciudad para que esto se pueda hacer con más facilidad. Necesitamos que todo aquel que pueda evitar el transporte público lo evite, y todo aquel que esté por subir al transporte público y lo vea en forma indebidamente sobrecargado, intente una alternativa o espere el próximo transporte.